Hola hermanos, buenas tardes. Los bendecimos ahí en sus hogares, donde quiera que estén. Es un privilegio para mí, un placer, es una bendición poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión el día de hoy. Y hoy vamos a hablar, yo creo que todos han escuchado hablar de José el Soñador. Se conoce en la palabra de Dios. Y han escuchado su historia, ¿no? Si no, pues tómense el tiempo y pueden leerla a partir de Génesis 37. Es una historia real muy interesante y que nos enseña mucho a resistir, a permanecer y poder cumplir nuestros sueños. Y esta tarde el Espíritu de Dios ha hablado a mi vida y saben que me gusta compartir con ustedes lo que Dios trata a mi vida. A veces creemos que por todas las dificultades que pasamos o que decimos, hay mucha gente que dice, ya no veo en lo duro sino lo tupido, de que me pasan cosas difíciles. Jesús dijo en su palabra que pues no iba a ser fácil, o sea, Él dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces eso debe ser una esperanza nuestra, de confiar que a pesar de las dificultades, nosotros podemos salir victoriosos porque Jesús ya venció. Entonces, en esta historia de José, él pasó por muchas cosas, pero hay algo que hoy quiero recalcar o darle mayor importancia, es que él siempre estaba, dice aquí que era distinguido o hallaba gracia en todos los lugares que él iba, Dios le daba gracia y todo lo que él hacía prosperaba, aún en las peores dificultades que él tuvo que pasar, ¿no? Y les voy a dar así un relato corto de la historia. Yo creo que todos la han escuchado, es una historia bíblica real, como les dije, pero la han hecho películas y entonces yo creo que mucha gente ha escuchado hablar de José el Soñador, ¿no? Y José dice que a los 16 años, bueno, primero su papá lo tuvo, fue el primer hijo de Raquel, la mujer que él amaba y que no podía tener hijos, entonces al final tuvo a José y su padre pues lo había tenido en la vejez, lo amaba, dice la palabra de Dios en Génesis 37:3 que lo amaba más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Pues porque lo había tenido ya en la vejez, porque era de Raquel, la mujer que él amaba. Y dice la palabra de Dios que le hizo una túnica. Desde ahí, o sea, desde su papá, él ya era distinto, ya era distinguido por su papá. Le hizo una túnica diferente. Lo amaba más que a sus otros hijos, de la palabra de Dios. Y entonces eso ocasionó que sus hermanos lo aborrecieran o le tuvieran envidia también, dice la palabra de Dios. Entonces eso lo llevó a pasar por muchas cosas. José a los 16 años dice que tuvo sueños de grandeza, sueños que Dios le dio. Dios le mostró lo que iba a pasar en su vida. Muchos años después le dio sueños que él iba a cumplir en su vida. Entonces esos sueños pues ocasionaron, al contárselos a sus hermanos y a su padre, pues ocasionaron envidia de sus hermanos, la envidia de sus hermanos. Y eso lo llevó a que, ustedes conocen la historia, lo vendieron como esclavo, engañaron a su padre, le dijeron que había muerto, que lo había atacado una bestia. Y pues su padre triste, a él lo vendieron como esclavo. Llegó a la tierra de Egipto ahí a ser... al venderlo como esclavo, lo vendieron a un egipcio, Potifar. Luego ustedes conocen la historia, la esposa de Potifar, pues le puso una trampa, lo metieron a la cárcel por algo injusto que él no había hecho, que él no había cometido. En la cárcel, él tuvo gracia delante del carcelero, lo pusieron, dice que con Potifar, dice la palabra de Dios, si ustedes léanlo, está muy interesante. Toda la historia de José. Ahí tuvo gracia delante de Potifar. Potifar le entregó casi todos sus bienes, lo puso por mayordomo de toda su casa, ¿no? Entonces, después de eso, pues lo metió a la cárcel por la intriga de su esposa. Y cuando llegó a la cárcel, pues ahí también tuvo gracia delante del carcelero. Y dice que el carcelero casi lo dejó a él encargado de todos, ¿no? De todos los presos. Entonces, siempre José hallaba gracia, era distinto, era distinguido entre los demás.
después de eso, de mucho tiempo, Faraón tiene 2 sueños que nadie los puede interpretar, que sacan a José de la cárcel para que los pueda interpretar. Al interpretarlos, el faraón lo pone por gobernador de toda la tierra de Egipto, igual casi le da todo el poder sobre la tierra de Egipto. También fue distinguido ahí en tierras lejanas, ¿no? Y después de años, cuando los sueños del faraón fueron 7 años de abundancia y 7 años de escasez. En los años de escasez vinieron sus hermanos. Tuvo que pasar todo este proceso y todas estas dificultades para que los sueños de José se empezaran a cumplir después de muchos años, pero siempre halló gracia delante de Dios, siempre fue distinguido de entre todos los demás. Y después de muchos años también, ya que estaban en ese tiempo de escasez, vienen sus hermanos, se cumplen los sueños de José, porque él era gobernador en todo Egipto. Y en la palabra de Dios habla que cuando él manda traer a su padre y a sus hermanos, el faraón le da lo mejor de la tierra de Egipto para que vivan su familia, él, su padre y toda su descendencia en la tierra de Gosén, lo mejor de Egipto. Y hasta en eso fue distinguido. Muchos años después se olvidaron, tal vez hubo generaciones y otro faraón que se olvidó de José. Pero aún así, después de que pasaron muchos años de esclavitud para ellos y cuando Dios decidió liberarlos, sacarlos de esa tierra de Egipto, aún así había distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios en las plagas. También, no sé si han leído, pero había plagas que solo ocurrían no ocurrían en la tierra de Gosén, no para los israelitas. Entonces, también ahí era un pueblo distinguido. Hoy yo quiero decirte que tú eres hijo e hija de Dios. Eres una hija o un hijo distinguido, que sí, tal vez tengamos que pasar por procesos difíciles. Nadie dijo que sería fácil. Y entonces, pero siempre tienes que recordar que Dios manda su gracia sobre ti. Y ahí donde estás, sea dificultad o sea en buenos momentos, ahí donde estás tú eres alguien diferente, alguien distinguido, que haya la gracia de Dios, y que donde quiera que estés, ahí donde quiera que vayas, ahí debes haber una diferencia. Debe de poder sentirse la presencia de Dios en tu vida y debe ser tú la diferencia. En este tiempo, sea de dificultad o sea de alegría, o sea, de tiempos en que se están cumpliendo los sueños que Dios ha puesto en tu vida, sé distinto, sé firme, resiste, porque los sueños y las promesas de Dios se cumplen para ti. Te mando bendiciones, Dios te bendiga, hermano, y yo sé que ahí donde tú estás, te vuelvo a decir una vez más, palabra de Dios, resiste. Resiste, hermano, y sé feliz y recuerda que Dios está ahí, que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin y que Él no falla y Él siempre cumple sus promesas. Así es que tú eres distinto, eres distinguido, hayas gracia delante de Dios y ahí donde tú estás eres prosperado siempre. Dios te bendiga, hermano, y un abrazo muy fuerte ahí donde están y espero que podamos vernos pronto. Dios los bendiga.